Hoy vamos a pensar en el futuro de cómo la cultura repercute en las sociedades que estamos formando entre todos, cómo la cultura repercute en las ciudades, cómo esa cultura puede hacer que las ciudades sean entornos mucho más amigables, mucho más sostenibles, que es lo que entre todos queremos. Yo voy a hablar de ese lugar pequeñito dentro de la cultura, que es el arte contemporáneo, y sobre todo desde un artista vivo. Muy poca gente considera al artista mecenas, que es su propio mecenas, considera al artista capacitado para estar en las mesas en las cuales se hacen en arquitectura, cuando se está cuando hay un proyecto museístico, y verdaderamente es el gran olvidado de la cultura. La ciudad y el proyecto turístico no es un programa de cultura contemporáneo serio, ¿no? Esto no puede confundirnos de ninguna de las maneras. Hay una segunda cosa que me interesa mucho también hablar, y es que los centros están, los grandes centros y los grandes proyectos están en las grandes ciudades, normalmente, en plan arquitectura y en plan todo. Pero en lo que es todas las periferias y en lo que es las ciudades medianas o pequeñas, hay muy poco presupuesto, con lo cual, aunque hay espacios, hay contenedores, nos encontramos con que verdaderamente no hay un proyecto que pueda, por ejemplo, ver todas las turbulencias políticas y se pueda mantener. Entonces, para mí, esto también es importante, de alguna manera, que la cultura no solo esté en el centro y sea la cultura hecha para aquellos ciudadanos de paso y que no tienen esa fuerza, ¿no? Que no crean redes, una red interior de ciudadanía. Esta declaración de Davos que decías, que habla del Baukultur como el entorno construido como un valor en sí mismo de ese entorno, es decir, que lo importante en una ciudad desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, etcétera, no son las singularidades, no son los monumentos, no son los edificios, sino que es el espacio público, que es ese paisaje cultural que todos tenemos en nuestro imaginario cuando pensamos en una ciudad, ¿no? Cuando piensas en una ciudad, no piensas en un monumento, piensas en lo que has vivido en unas calles, en un ambiente, en unas escalas, en una proporción del espacio público para el ciudadano, ¿no? Entonces, esa introducción del criterio cultural en el diseño de la ciudad, a mí me parece que es clave, ¿no? Y de hecho es uno de los elementos que debería, primero, es uno de los elementos que está obviamente incorporado en la agenda urbana española que hemos desarrollado a partir de esos objetivos de desarrollo sostenible y de esa agenda urbana, de esa agenda 2030, junto con todos los demás criterios, que no dejan de ser poner al ciudadano en el centro de las políticas urbanas. El ciudadano ha sido el último en la consideración del diseño de las ciudades, y eso ha traído esas consecuencias, ¿no? Yo creo que el futuro pasa por ahí, pasa por recuperar ese carácter cultural de la ciudad que tienen todas las ciudades que no son ex novo, y de hecho es un tema a reivindicar por la ciudad europea, ¿no? Frente a otros modelos de ciudad que vemos ahora en el mundo, ¿no? O sea, de repente pues, se construye una ciudad en China o en Azerbaiyán o en no sé dónde, se construye una ciudad en un año para 2 millones de habitantes o para 10, ¿no? O sea, ese concepto está completamente desligado de cualquier aspecto cultural, y eso se va a notar al final en el día a día de los ciudadanos, ¿no? O sea, si tú no has tenido en cuenta ese valor cultural en el propio diseño de la ciudad, difícilmente luego vas a potenciar la cultura en la vida de los ciudadanos, ¿no? Me gustaría discutir justamente cómo organizar en las ciudades, una ciudad como São Paulo, sobre todo, eventos culturales que sean capaces de llegar a un público que no es especializado, sobre todo que no es involucrado en actividades culturales, y yo hablo de la arquitectura y del urbanismo, que son considerados como temas muy específicos para un público, voltados para un público muy
muy especializado, muy iniciado. La Bienal de Arquitectura era parte de la Bienal de Arte, típicamente en Brasil, y desde los años 90 es un evento independiente, pero que se pasaba en una institución cultural muy conocida, que era la Fundación Bienal, que es un edificio concebido por Oscar Niemeyer, un arquitecto muy conocido. Pero toda la gente, bueno, el público especializado sabían que la Bienal estaba ahí en este edificio, pero es un edificio en un parque muy elitista, situado en una parte de la ciudad que no es accesible, y creo que un desafío para todos los comisarios de la Bienal era llegar al público general y discutir temas que son temas sobre la ciudad sobre todo, pero una escisión entre la Bienal de Arquitectura y la Bienal de Arte se sucedió hace 2-3 ediciones y a cada año es un desafío porque no tenemos un sitio para la Bienal de Arquitectura y tampoco verba también, entonces los sponsors partieron también porque la Bienal de Arte era muy conocida, pero la Bienal de Arquitectura tiene menos sponsorship y para nosotros eso era también una cualidad, porque era una manera de pensarnos cómo vamos a organizar este evento en la ciudad. Entonces nosotros cogemos a dos instituciones que son muy imbricadas en lo espacio urbano. Una es el CESC, que es un equipamiento multifuncional, que no es solo cultural, pero también deportivo. Hay dentistas, hay todo tipo de profesionales trabajando en este edificio. Y el otro es un centro cultural municipal público, y para nosotros fue muy importante porque consideramos que son dos manifestos de la vida cotidiana de São Paulo. Tengo la impresión ahora, un examen después que el evento se pasó, que nosotros sucedemos en llegar a un público que no es especializado, pero creo que tuvimos muchos problemas porque no tuvimos tiempo de preparar el terreno para un evento como la Bienal de Arquitectura. La única forma de salvaguardar la arquitectura que nos ha sido legada realmente es usándola, no es manteniéndola como ruina, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que respetar aquello que nos fue legado y que tiene valor, y nos ha llegado porque tiene valor, pero por otro lado hay que actualizarlo para que funcione con las prestaciones que requiere un museo o un auditorio actual, desde el punto de vista de accesibilidad, normativa, prevención contra incendios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue ese equilibrio? Realmente es donde está la clave, mantener el aroma y el sabor de ese edificio, pero que funcione realmente bien, ¿no? Las Arquerías es un edificio que hizo Zuazo, que proyectó Zuazo justo antes de la Guerra Civil, luego se concluyó después de la Guerra Civil, pero es un proyecto que es un espacio que le tenía muchísimo cariño a ese espacio, tanto que cuando empezaron las obras, él dijo, quiero empezar por las Arquerías. Y le dijeron, pero bueno, en un edificio de 100.000 metros cuadrados, ¿por qué quiere usted empezar por las Arquerías, que es anecdótico? Y dijo, precisamente por eso, al ser anecdótico, vamos a empezar por ahí, por si lo dejo para el final, no lo haré. No se hace nunca, no hay dinero, no hay plazo, no hay presupuesto. Entonces es un espacio que se empezaron obras luego, en el año 1980 más o menos, han intervenido arquitectos estupendos, Morezum, De la Sota, Jesús Aparicio, y nos llega ahora a actualizarlo. Ha sido una superposición de intervenciones y nos llega a actualizar ese espacio que en teoría funciona mal, como sabes, por días temporales. Es un espacio que se planificó como abierto, está lleno de ventanas por todos lados, entra luz por el este, por la tarde, por poniente, no hay superficie para exponer y tenemos que respetarlo a su vez. Entonces, y tenemos que la gente que preste obras le dé seguridad de que ese espacio tiene buena iluminación, buena temperatura, buena humedad. Lo que queremos con este proyecto realmente es mantener el tono de la sala que existía, pero de estas paradojas que es con mucho esfuerzo que no se note el esfuerzo. O sea, tenemos que trabajar mucho para que el cliente diga, estoy en el mismo sitio, pero qué bien funciona, qué limpio está, qué bien iluminado, qué claro, qué ordenado, qué circulación más amable, ¿no? Entonces, estamos ahora en esa fase para que albergue en una planta exposiciones temporales y en 2 plantas la colección permanente de la Fundación En Aire. Yo en mi caso, por un lado, en el caso de Lisboa y también en el caso de Madrid,
lo abordo desde el arte contemporáneo y además casi otro nicho dentro del arte contemporáneo que es el mercado del arte, ¿no? Yo trabajo como directora artística en 2 ferias, una aquí en Madrid, que es Jazzmat, y Jazz TLX en Lisboa, ¿no? Y más en el caso de Lisboa sí que ha habido una transformación de la ciudad como con 2 focos que son muy interesantes. Por un lado ha habido una apuesta institucional muy fuerte, no solo por parte del Gobierno de Portugal, sino también especialmente por la Cámara de Lisboa, o sea, por el Ayuntamiento, que ya en torno a 2010 inicia un programa de arte urbano y encarga, 2010, que son los años, hablábamos antes de la crisis, los años complicados, encarga a artistas urbanos, no solo portugueses, como Bordalo II, Gemeos de Brasil y artistas españoles, intervenciones murales en edificios que están pues, muy deteriorados para tratar de transformar determinadas zonas que están deprimidas y que están siendo bueno, pues deprimidas en una situación peor a través del arte. Se está activando todos los proyectos culturales en Portugal ligados también al mercado, no solo, pero también, ¿no? Entonces es muy interesante porque, por un lado, la propia característica del país y la propia, digamos, resolución, su salida de la crisis, ¿no? El rescate, etcétera, etcétera, ha provocado que pues, haya un montón de grandes fortunas de gente de Francia, gente de China también, y eso provoca que el mercado allí sea un mercado muy distinto al español, ¿no? Donde aquí hay muchos coleccionistas propiamente españoles y allí, sin embargo, el coleccionista es mucho más internacional. Entonces, reactivar un poco ese grupo adquisitivo poderoso que puede tener interés en el arte, en paralelo a cómo se apoya la transformación en la ciudad, pues eso, a través de rehabilitación de espacios, sobre todo industriales. Está por un lado la zona de Marbila, que estaría situada justo a uno de los lados de Lisboa, donde se han ido situando galerías de arte, también por la propia característica de los espacios, que son naves, son muy grandes, etcétera, y justo la contraria, que es la Cordoaría, que es la zona de Alcántara, donde en Cordoaría se celebra Arco. Nosotros estamos en Factory LX, que era la antigua fábrica de tejidos. O sea, cómo utilizar determinados espacios para promover el arte y que el arte sea un vertebrador de la ciudad. El caso Málaga es, como toda obra humana, todavía perfeccionable, pero Málaga tenía, primero, no ya el derecho de intentarlo, sino la obligación de hacerlo. El lugar donde nació Picasso tenía, como digo, la obligación de investigar y explorar el camino de la cultura. Esto tampoco es una cosa que haya salido de un día para otro. Esto viene de los planes estratégicos de la ciudad, porque no solo el vector de crecimiento cultural es el que la ciudad ha escogido, también está en el vector de la sostenibilidad o en el vector de las nuevas tecnologías, que está desarrollando muchísima actividad en ese sentido. Málaga, como digo, ha elegido, entre otros caminos, el camino de la cultura, y el camino de la cultura nos posiciona de una manera muy singular y muy preferente. No olvidemos que entre los pilares de marca país, la cultura es uno de los principales. Lo que ahora se llama el soft power, la cultura es uno de sus principales vehículos. Y es verdad que los franceses y los rusos están haciendo soft power al desembarcar en Málaga, pero es verdad que nosotros estamos aprovechando ese desembarco para tener acceso a unas colecciones de primerísimo nivel y ponerlas en conexión con nuestros ciudadanos, ponerlas en conexión también con los artistas y creadores. Hay también aquí un buen amigo, he llamado antes un artista contemporáneo vivo, Eugenio Ampudi, al que hemos invitado a participar en algunos de los proyectos del Pompidou, pero hay otros muchísimos artistas de media carrera, de gran carrera, de emergentes, a los que les estamos encargando proyectos para que trabajen con nosotros en diálogo con nuestras colecciones. Por tanto, creo que, como digo, con esos pequeños aspectos que tenemos que mejorar, Málaga ha elegido ese camino y por ahora, y creo que la intención es continuar y hacerlo sostenible, ha sido un camino, y perdón por la falta de modestia, un camino de éxito. Tenemos un proyecto al otro extremo de Europa, en Budapest, que es un proyecto de sueño que lo tiene todo de lo que hemos hablado hasta ahora, así que va a ser un poco difícil resumirlo, pero lo intento. Tenemos un parque, es el Parque Central de Budapest, que tiene más o menos el tamaño del Retiro, para poder compararlo, que tiene 100 hectáreas y siempre ha tenido museos, pista de patinaje, un lago, balneario, parque zoológico, pero ya en los últimos 50 años ha deteriorado muchísimo. Y también tenemos los museos vivos, que también
están en una condición mala en Budapest, y todo eso resulta en un proyecto que tenemos ahora de 1.200 millones de euros, en que ahora estamos en la tercera fase. Ahora estamos construyendo, en plena construcción, estamos construyendo 2 museos, ya hemos rehabilitado una parte del parque. Trabajamos tanto con arquitectos húngaros como Star Architects, como Fujimoto y Sana. Estamos construyendo ahora sus edificios. Bueno, hablar sobre los edificios es difícil no poder mostrarlos, pero está ocurriendo, me tenéis que creer. Y hemos ya finalizado una cosa muy importante para la vida museologística de Hungría, que es un depósito muy grande para las obras de arte y centro de restauración, uno muy similar a lo que el Museo del Louvre ahora está haciendo. Y sí que allí tenemos todo, tenemos debates con la ciudad, tenemos el turismo que ahora está subiendo, tenemos también el barrio, los vecinos, y intentamos lo mejor para responder a las necesidades que tienen. Pero estamos también construyendo un aparcamiento subterráneo de 1.000 coches para preparar un poco para que sabemos qué es lo que eso va a traer al parque, que sabemos que eso sí que va a incrementar, va a subir el número de turistas allí. Es un proyecto con mucha responsabilidad y es un proyecto muy difícil porque naturalmente nosotros también tenemos que contar con la sostenibilidad, y como nuestra compañía va a quedar allí para las operaciones, no es que inauguramos, hacemos los edificios y luego dejamos que los museos lo operan, no, porque cambiamos también el sistema. Y sí que es la mayor pregunta, ok, ahora estamos construyendo, pero ¿qué vamos a hacer después? Y ahora ya estamos pues, desarrollando la compañía, y estamos en un diálogo constante para poder hacerlo bien después por los 100 años que vienen también.